en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Y vamos a estar hoy comentando sobre imitar al Mesías o al Mashiach o a Cristo. ¿Ok? Le voy a dar lectura al primer pasaje de las Escrituras. Dice: entonces Yeshua dijo otra vez: paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Ya hicimos una oración, damos gracias al Eterno, ¿verdad? Pero algo como introducción: imitar a Cristo o al Mesías es una gracia que el hombre debe recibir. Amén. Del cielo, es un privilegio. ¿Sí está conmigo? Un privilegio muy alto, pero hay que pagar un precio muy alto también. Renunciar al yo y al mundo, a mis planes humanos y meterme a los planes divinos. ¿Está conmigo? Entonces, para imitar al Mesías tenemos que tener conciencia de dos cosas muy importantes. Y antes de mencionártelas, te voy a comentar un poco sobre, en la antigüedad, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, estableció a una tribu, ¿verdad? Y de ahí sacó unos hombres que eran sacerdotes o coanín. Esos hombres estaban, ¿verdad? Cuando salieron en el desierto, ahí Dios dio una orden de que se estableciera un tabernáculo. Cientos de hombres y miles de hombres eran los encargados de estar ahí. Y entre ellos, los más importantes, estaba el sumo sacerdote o el Cohen Gadol y los sacerdotes. Esto nomás para mencionarte cómo vamos a imitar a Cristo, a Yeshua, ¿ok? Y los sacerdotes, Dios ordenó que se tuvieran unas vestiduras especiales. Cada vestidura, ¿verdad? El chalequito y todo tenía un nombre y tenía un significado. Cuando usted lee eso en el capítulo 28 de Éxodo, ¿verdad?, que habla de sus vestiduras, y el capítulo 29 de sus funciones, de los sacrificios, usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, de que Dios quería mostrar algo a través de ese ministerio. Las vestiduras representan diversas funciones y atributos en el sacerdocio que fue establecido en ese tiempo o en el sistema levítico. Entonces nosotros, para imitar al maestro, necesitamos conocer dos cosas importantes. Quiero que vaya a Génesis 1:28 y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multipliquen, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoren sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí nosotros podemos conocer dos cosas. Número uno, Dios nos trajo esta tierra primeramente para expresarle a Él, expresar a Dios mismo. Y cuando se habla de expresar a Dios, está hablando de manifestar su gloria. Eso de la gloria de Dios tú lo puedes ver en algunos lugares. Por ejemplo, en Habacuc 2:14 dice que toda la tierra será llena del conocimiento de ¿qué? De su gloria. Entonces, cuando un sacerdote tenía sus vestiduras, era para expresar la gloria de Dios. ¿Qué significa esto de la gloria de Dios? La naturaleza de Dios.
Esto es muy importante que se entienda tal y como es esos principios en su orden, porque veo que a veces hay fallas para tener una oración poderosa y hacer retroceder las obras del diablo. ¿Por qué? Porque curiosamente todo lo entendemos que al revés. No sé si me explico. Es como hoy que hablaba en el Instituto Bíblico de las Finanzas, mencionaba algunos principios de lo que es la pereza y algunos principios de cómo se prospera sobrenaturalmente. Pero curiosamente, cuando no tenemos vamos a decir, la guianza del Espíritu Santo, pensamos que prosperar es a través de ahorrar y la avaricia y todas esas cosas, pero no es así. La prosperidad tiene sus principios, así como hacer retroceder a las tinieblas tiene sus principios. Primero que nada, nosotros tenemos que imitar al Señor, pero así como Él mismo hizo, Él primero expresó la gloria de Dios o la naturaleza de Dios en esta tierra. ¿Qué es la naturaleza de Dios? Es la luz divina, es sus atributos, ¿verdad? Lo que Él es. ¿Me estoy explicando? Esto a nosotros nos va a ayudar, ¿verdad?, a que nos movamos y podamos establecer el reino de Dios en esta tierra. Entonces, primero tenemos que expresar al Señor o manifestar su gloria. Y número 2 es sojuzgar, manifestar su autoridad. En otras palabras, representar a Dios. Ese es el propósito original del ser humano, es representar a Dios y expresar a Dios. El expresar a Dios tiene que ver con que brille su gloria, su carácter de Dios en nosotros, sus atributos, ¿verdad?, de lo que Él es, no de lo que Él puede manifestar. El segundo principio es de representar a Dios, es de lo que Él puede manifestar. Entonces, teniendo esto en mente, usted y yo vamos a poder establecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Está conmigo? Amén. Entonces estamos en que expresar la naturaleza de Dios es tan importante para comenzar nuestro propósito en esta tierra. ¿Qué es lo primero que se dijo en Génesis 1:28? Dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y ¿qué? Multipliquen. Ahora escúcheme bien, cuando se habla del Espíritu Santo, lo primero que se nos debe de venir en mente, así como se les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, es que nosotros debemos de tener el fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo, así como dice Gálatas capítulo 5, que es que amor, paz, gozo y etcétera. No podemos representar a Dios si antes no expresamos lo que Él es. Poniendo como ejemplo el amor, hablando del fruto del Espíritu, que empieza con ¿qué? Con el amor. ¿Dios es qué? Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16 dice que Dios ¿qué? Es amor. Entonces, cuando nosotros vamos a representar a Dios, primero tenemos que expresarle con que hay amor en nosotros, porque Dios es amor y nosotros debemos de expresar ¿qué? Amor. Dios es bueno y nosotros tenemos que expresar que Dios es ¿qué? Bueno. Dios es un dador, tenemos que expresar que Dios ¿qué? Es un dador. Hace tiempo yo hablaba del nivel más alto de imitar a Dios. Y no de imitar a Cristo, imitar al Padre, a Dios. Y en un estudio detallado, lo que más Dios hace con el ser humano en esta tierra es darle, ¿sí? Entonces es una manera de que Él es un dador
Él es amor, Él es luz. ¿Está conmigo? Amén. Ya siendo nosotros que el Espíritu, la naturaleza de Dios esté en nosotros, no su presencia que la sintamos, sino su naturaleza. Una cosa es la presencia de Dios que se puede palpar quizás, pero otra cosa es su naturaleza. Y ojalá y me esté recibiendo tal y como le quiero dar el mensaje, porque esta es una clave para tener autoridad y manifestarla. ¿Sí me explico? Nadie puede manifestar una autoridad de representar al Señor si antes no expresa lo que Dios es. ¿Me explico? Cuando ya empezamos a representar lo que es amor, bueno y todo el asunto y la gloria y la naturaleza de Dios, que Él es luz, entonces nosotros vamos a poder ser representantes. Por eso le dije al principio que imitar a Cristo, imitar al Mesías, es una gracia que recibimos del cielo. Y para que el fruto del Espíritu esté en nosotros, solo hay un camino, es morir al yo, morir a la carne. Por eso cuando vino el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, Él vino y estuvo en un madero y dio su vida por nosotros. No usó otro método, sino usó el método del madero, de la cruz, como algunos le conocen, porque para expresar a Dios y para que la naturaleza de Dios esté en nosotros, la carne o la naturaleza adánica, la naturaleza caída o la naturaleza del primer Adán tiene que estar muerta. A ver, diga, la naturaleza tiene que estar muerta. No vamos a caer en el error de corregirle, que bueno, está dando la carne, pero que sea yo bueno. Eso no sirve. Esa naturaleza tiene que estar muerta para que Él pueda vivir, para que Él pueda fluir, florecer en nosotros. Después de eso, ya nosotros vamos a poder representar a Dios, representar su autoridad. Representar a Dios es cumplir, escúchame bien, con la comisión de imitar al Mesías o a Cristo para destruir las obras del diablo y realizar señales y prodigios. Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está ¿qué? Sobre mí. Antes de que el Espíritu del Señor, yo quiera hacer una declaración viviente, es decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, primero tengo que pasar por la experiencia de que el Espíritu del Señor está en mí. ¿Sí me estoy explicando? Antes del sobre es primero en. Antes de su presencia manifestarla, primero su presencia tiene que ser expresada en mi vida espiritual. ¿Sí está conmigo? Y dice: por cuanto me ha ungido para dar las nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Para representar a Dios primero debemos de tener la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros, y después el Espíritu Santo estará sobre nosotros. La gracia se nos ha sido dada para imitar al Mesías y ser como Él es. Esto implica esta gran comisión con su propósito. Nos posiciona de una manera singular para representar en su reino, para llevar a cabo las hazañas de hacer retroceder las obras de las tinieblas, que le traen un honor y le traen gloria, y traer las almas a que encuentren, escuchen bien, su destino divino. ¿Sí me explico? Entonces nuestro propósito es expresar lo que Dios es Él. Si Él es amor, como dice Juan 17, dice: deben de amarse los unos a los otros, y en esto conocerán que son ¿qué? Mis discípulos, en que sean uno y se amen los unos ¿qué? A los otros. Primero expresar la naturaleza de Dios. Entonces eso ya no va a caber duda de que vamos a poder ser representantes
y a donde nosotros nos paremos, sigamos la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. ¿Qué es esto? Sanar al enfermo, liberar al cautivo. Porque si no hay esta carga en nosotros, lo más fácil es venir, cantar alabanzas, todo eso, pero lo más complicado es expresarle. Que cuando te vean a ti o me vean a mí, vean el amor de Dios, vean a Dios en ti. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Y no vivo yo, sino Él vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, ¿qué? De Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Estoy y vivo no ya yo, sino Él vive, ¿qué? En mí. ¿Eso qué significa? Que el apóstol Pablo, a su carne, a su naturaleza estaba muerto, y ahora el que viviera el Señor. El que veía a Pablo veía al Mesías. Por eso él era un candidato de ser un representante. ¿Qué es ser un representante? Ir con autoridad, y a donde había territorios llenos de demonios, él mismo los sacaba de ahí, porque ya él iba representando el reino de los cielos en esta tierra. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, el asunto no es fácil. Tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que mostrar la naturaleza de Dios en esta tierra, porque de hecho esa es la meta de Dios para el hombre, que toda esta tierra sea llena de ¿qué? De la gloria del Señor, de la naturaleza de Dios. Y eso es a través de nosotros. ¿Por qué? Porque imitar al Señor no nomás agarra y dice: voy a imitarle como hablaba, entonces no, voy a imitarlo a Él como Él es. Así como Él es, yo voy a ser. De hecho, dice: y los bendijo Dios y los creó a su imagen y semejanza. Esa palabra imagen es algo muy sencillo de entender en pocas palabras. Es ser como Él es y hacer lo que Él hace. Es esa palabra. En pocas palabras, ese es el concepto de esa palabra. Entonces nosotros debemos de imitar ¿a quién? Al Señor. Y la pregunta para empezar es morir al yo, y que el Espíritu Santo, ¿qué? Se vea el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, dominio propio, etc. Y con mucha confianza nosotros vamos a representarle. Ir y buscar al enfermo, al que tiene problemas emocionales, problemas espirituales, y al enfermo, y con la convicción de que si ya le estamos expresando, ya vamos a poder hacer ese tipo de sacrificios para llevar al hombre a que sea restaurado y encuentre su destino divino en esta tierra. No el destino que él quiera, sino el divino, porque recuerde que tú y yo no estamos por accidentes. Hay un diseño y un plan establecido por Dios, donde tú estás y yo estoy, gracias al eterno Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Créanme que cuando yo vi este pasaje de Juan, dice: después de que Él resucitó entre los muertos, nuestro Señor, dice: pasa usted, dice: así como me envió el Padre, yo los envío. Ese pasaje me golpeó la mente. Digo, ¿cómo es esto? O sea, quiere decir que Él es mi modelo a seguir. Esto significa que no nomás es mi modelo a seguir, sino que en Él debo de poner ¿qué? La mirada. Sí, porque si la pongo en usted o no, o usted la pone en mí, yo puedo cometer errores. ¿Qué crees? Entonces, no, pues Él la regó, yo también. ¿Sí me explico? Ese es el peor error que podemos cometer en esta tierra, poner la mirada en el hombre. Si hay que orar por él, y sabemos que hay buenos hombres, pero en realidad la mirada es en el Señor. ¿Sí me explico? Y Él es nuestro modelo a seguir para imitarle. Entonces dice: así como me envió el Padre, yo los envío. Él se atrevió a decir: yo soy la luz del mundo. Él se atrevió a decir: el Espíritu del Señor me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Y ahí es donde comienza el problema. Sí, porque yo he visto, es más, yo he escuchado hasta ministros, con mucho respeto, hasta pastores:
Dice, no, yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. ¿Por qué? Porque quieren tener una vida sencilla y tranquila. Pero en el momento que tenemos al Señor, debemos de saber que todos los recursos del cielo de autoridad están a tu alcance. Y tienes que hacer lo que hizo el maestro. Yo tengo que hacer lo que hizo el maestro. Yo sé que no vas a comenzar con casos grandes, pero agarra casos pequeños. Alguien que llegue a ti con necesidad de Dios y dice, yo te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque conmigo está la palabra de Dios y es la solución para tu vida. Amén. Sé que eso significa que debes de llevar un tiempo en oración a la persona. Sé que tienes que ver qué problema es. Sé que ese problema lo vas a llevar en oración. Sé que a veces hasta va a ser en un grupo. Pero el asunto es que en esta vida nosotros tenemos una asignación. Expresar a Dios, que se vea el amor de Dios y representarlo, que es ir y traer a las almas el precio que nos cueste, sea tiempo, sea dinero, sea batallas espirituales, sea hasta pesadillas, pero nosotros tenemos que ser una pesadilla para el diablo. Dale un aplauso, Señor. Amén. Hace 20 años, cuando empezaba yo a estudiar en el Instituto Bíblico, bueno, no fue, empecé a estudiar, pero en ese tiempo que yo empezaba a estudiar la palabra de Dios, porque el Instituto Bíblico lo estudié creo como en el 2000, hace no, pues sí, ya casi como 20 años, y después me fui a otro. Fíjese, yo escuchaba mucho que decían, no, yo quiero ser pastor. ¿Y por qué? No, para predicar la palabra de Dios. Y yo también caía en eso, no, pues yo qué. Pero no saben lo complicado que es. La primera vez que empecé a tratar a una persona que venía llena de hechicería, pues dije, ya le di el consejito, esto y lo otro, bien tranquilo, y vente y recibe al Señor, lo guía una oración de fe a que reciba al Señor. Lo que no supe, que en esa noche no pude dormir, me dieron pesadillas, en mi trabajo no cayó trabajo como 15 días, y pues no, era producto de lo que estaba atacando. Pero como no sabía llorar, cómo reprender esas cosas, como en ese mismo instante ponen un alto al diablo. Pero cuando empecé a tener esas experiencias, me di cuenta de algo: que ganar un alma para Cristo es tener una batalla. Denle un aplauso al Señor. Amén. Pónganse de pie,